el hecho de que tú para tomar un arriendo de $1.000.000 te pidan más cosas que para sacar una moto que vale 10. Cuando iniciamos nosotros no teníamos afianzamientos. El que una inmobiliaria lo está haciendo y que lo vuelva un factor de competitividad, decirle aquí no le pedimos papeles y hoy ve el inmueble, ve el apartamento y hoy mismo se lo puede entregar. A mí me encantan los locales, yo soy fan de los locales y las inversiones. Todo el que pueda comprar un local, compre, lo que es muy buen negocio. Arrancar así sea en un local pequeño, con un canon muy alto, es muy probable que en 3-4 meses ese emprendedor ya esté otra vez fuera y ese local esté desocupado. Nosotros hemos logrado reducir en más de un 50% los tiempos de respuesta, donde competimos en el mercado con otras inmobiliarias que usan otro tipo de procesos para hacer solicitudes de arrendamiento. Bienvenidos a Podcast Fianly, donde exploraremos temas de interés del mundo inmobiliario. Nuestro objetivo es ofrecerte información valiosa para ayudarte a navegar por este fascinante universo de bienes raíces. Así que prepárate para adentrarte en el mundo del sector inmobiliario. Hola, soy Javier Monsalve, soy cofundador de Fianly y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro podcast Fianly. Hoy queremos abordar un tema muy interesante y es el mercado de Medellín y su área metropolitana. Medellín tiene un comportamiento totalmente atípico en cuanto al mercado inmobiliario y para ello pues hemos invitado a Natalia Jaramillo, gerente y fundadora de Live Group, una inmobiliaria de mucha trayectoria en la ciudad de Medellín, para que abordemos este tema. Natalia, bienvenida. Hola Javier, ¿cómo estás? Encantada de estar en este espacio y muchas gracias por la invitación. Y precisamente este es el tema, Medellín y lo atípico de su mercado. Tiempo de unos años para acá el comportamiento ha venido variando por diversas razones, la llegada de extranjeros a vivir a Medellín, los nómadas digitales, la ciudad también genera un proceso de atracción por su propia dinámica. ¿Cómo han sido esos retos? ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas razones que acabo de explicar? ¿Qué está ocurriendo en el mercado de Medellín y qué retos están afrontando ustedes frente a esta situación? Bueno, Javier, sí ha sido unos años de muchos cambios. Medellín, particularmente su área metropolitana, barrios como Poblado, Envigado, Laureles, y en este momento el centro de la ciudad están viviendo una transformación. Después de pandemia, creo que Medellín no ha sido la única, pero es una de las ciudades que más representa el tema de visitantes de otros países por el tema de una gran oferta en actividades, en turismo y en actividades que alrededor de los grandes barrios han incrementado mucho el tema de los arrendamientos. Es lo que llamamos el fenómeno de la gentrificación, que es el fenómeno que se da en grandes ciudades donde la población inherente a esa ciudad es desplazada por la llegada de nómadas digitales y extranjeros. Estamos viendo, yo no lo diría una crisis, yo le diría que es una oportunidad, porque hay un cambio, pero el cambio también trae cosas buenas, como es el tema de una mayor rentabilidad de los inmuebles desde el punto de vista de los propietarios y una posibilidad de que la ciudad se expanda hacia otras zonas de desarrollo o de oportunidades que antes no eran vistas por los mismos habitantes de la ciudad. Estamos viviendo zonas de gran desarrollo como el norte de la ciudad, como Bello, Copacabana, Girardota, que son zonas que en ese momento estaban alejadas del tema de arriendos y que ya han crecido en esa dinámica. Y también zonas del sur como Sabaneta y La Estrella, donde se están viviendo también este mismo fenómeno de gran aumento en temas de arrendatarios y propietarios. También tenemos el tema del oriente antioqueño, zonas como Llano Grande, Marinilla y Río Negro, donde hay una mejor calidad de vida y el costo de vida no es tan alto como en Medellín. Entonces creo que es una excelente oportunidad, yo no lo veo como una crisis, algunos inmobiliarios lo ven así, pero finalmente yo digo que todo cambio trae oportunidades y en vez de quejarnos y de decir, ay, los arrendos están muy costosos, es mirar qué otras oportunidades podemos tener como empresarios inmobiliarios para poder hacer uso de ese timing de negocio que en este momento está viendo la ciudad. Pueden pasar dos cosas, o uno podría pensar que pueden ocurrir dos cosas, y es que uno sea un proceso que llegó para quedarse. Es decir, que Medellín va a seguir siendo atractiva como destino de inversión, como un destino para vivir los nómadas digitales, extranjeros que pueden tener y tener sus familias aquí, o puede ser un tema de moda, que Medellín ha sabido vender muy bien su cultura, que tal vez sea una moda pasar por Medellín, estar unos meses en Medellín, un tiempo en Medellín, pero luego me voy, o la ciudad tal vez colapsó o ya no resulta tan atractiva y me voy. ¿Crees que eso puede llegar a ser un tema que va a continuar y hay que adaptarse y plantear estrategias de solución a los retos que se plantean, o simplemente es una burbuja que tal vez haya que aprovechar ahora y tienda a bajar en algún momento o incluso a explotar de una manera rápida y generar una caída de precios? Bueno, en este momento creo que ya hay una tendencia a estabilizar.
A raíz de la alta cantidad de demanda que hay en el tema de arrendamientos y la inflación que ha jalonado mucho el incremento de arrendamientos en renta tradicional, en algunas ciudades, en algunos barrios de Medellín ya no está siendo tan atractivo el tema de las rentas cortas, porque en algunos sectores de la ciudad, cuando tú ves las métricas de ocupación hotelera o de rentas cortas en algunos municipios, te das cuenta que la ocupación está entre alrededor del 28, el 30%. Y tener un apartamento ocupado a esa tasa tan baja realmente no es rentable. Entonces, en algunas zonas de la ciudad, esto no pasa en todas las zonas, es más atractivo para el propietario rentarlo en tradicional, dado el incremento que hay en el valor del canon de arrendamiento actualmente, porque recuerden que hace 2 años veníamos con factores de IPC bastante altos, y el IPC es un factor determinante para calcular el valor del canon de arrendamiento. Entonces, en ese sentido, creo que el precio se está estabilizando en algunas ciudades, ya el tema de la renta corta pasó como su moda, por así decirlo. En algunos barrios no es tan rentable el tema de renta corta, por lo que anteriormente acabé de decir, y se sigue manteniendo esa tendencia de renta corta en barrios como Poblado y Laureles, que sí definitivamente es un tema que está siendo muy utilizado y que eso incrementa el valor, pero ciudades como Sabaneta o como Bello, Itagüí, tienen una tendencia más estable. Entonces yo creo que la tendencia a corto plazo, mediano plazo, es que se vuelvan a estabilizar esos precios de la vivienda. ¿Qué es lo que está pasando? Que como el tema de la venta de vivienda nueva ha caído tanto en los últimos años, no hay mucha oferta para poder cubrir la alta demanda que hay en temas de arrendamientos. Entonces hay un déficit en Medellín de vivienda para renta tradicional muy grande, debido a que hay retrasos en construcciones desde el 2022 en adelante. Hay muchas obras que están siendo frenadas o que todavía no han alcanzado punto de equilibrio y están prorrogando las entregas, lo que hace que el déficit de vivienda en algunos municipios sea muchísimo mayor. Si llegan a cambiar políticas o se estimule el desarrollo de esa vivienda, lo que tú prevés es como que se tiende a estabilizar y se marquen ya unas dinámicas claras en la ciudad. Es decir, los sectores consolidados como Laureles, Poblado, se enfoquen más en esa renta corta de 1 a 3 meses, que otros sectores se enfoquen de pronto como Sabaneta en nuevas familias para ocupar nuevos inmuebles y se desarrolle tal vez soluciones de vivienda bis hacia otros sectores de la ciudad, más hacia las periferias, y eso genere un poco de estabilización del mercado. Entonces aparecen unas zonas, que es una zona en particular en la que ustedes tienen mucha presencia, que va a tener esa dinámica o tiende a consolidar esa dinámica de rentas cortas. ¿Cómo están entonces gestionando esas dinámicas de rentas cortas? ¿Cómo está la oferta? ¿Qué tipología de inmuebles tenemos allí? ¿Son amoblados? ¿Qué características tienen y qué características está buscando los extranjeros que están llegando para esa oferta que se establece o que se consolida en estas zonas? Pues en este momento, de hecho, hace como 8 días estuve dando una conferencia en el Volcán Inmobiliario sobre rentas cortas y co-living, y una de las tendencias más grandes que tenemos en este momento de la demanda que hay de extranjeros es que estamos viendo que la mayoría de gente no se queda más de un mes, sino que hay una alta demanda por 1, 2, 3 noches en las zonas como Medellín, y que esa demanda está siendo cubierta más por el tema de hoteles que están compitiendo a la par con el tema de los apartamentos en Airbnb en precio, y con hoteles en zonas muy estratégicas donde el valor por noche compite con el de Airbnb, y un extranjero prefiere más quedarse en un hotel donde tienes las amenidades de un hotel que en un Airbnb donde a ti te toque hacer aseo, te toque cocinar, te toque hacerte cargo de una cantidad de cosas por unos precios muy similares. Entonces lo que está pasando es que la persona que no es profesional en el tema de renta corta le va a quedar muy difícil competir con un operador especializado, con el hotel como tal. Entonces la tendencia es que esos apartamentos que antes estaban amoblados superiores a 30 días, de hecho ya lo estamos viendo, vuelvan a la dinámica de renta tradicional. ¿Cuál es la pregunta? Es el precio. O sea, el precio igual sigue siendo alto para renta tradicional porque la gente venía acostumbrada pues como a unos valores más altos, entonces es difícil entrarle a hacer ver al propietario que realmente está sobrevalorado la renta con respecto a la zona, a pesar de que son zonas muy centrales. Entonces lo que estamos buscando nosotros como inmobiliaria es tratar de volver a tener esa oferta de renta tradicional, porque hay demanda de arriendos en Medellín. Realmente la gente sigue buscando, pero sigue buscando a unos niveles de valor de metro cuadrado mucho más bajos de la expectativa del propietario por el tema de moda. Entonces es como combinar con estrategias más personalizadas, con estudios de mercado, donde nos permitan a los propietarios hablar de cuánto realmente se alquila un apartamento. Y esa es la labor de nosotros como inmobiliarios. Que el precio no lo ponga el propietario por su expectativa personal, sino que el precio sea tasado a valor de mercado de acuerdo a la dinámica de cada
barrio, y eso solamente lo podemos hacer quienes, los inmobiliarios que manejamos los sectores, porque el propietario realmente no sabe tampoco de precios y tendencias. Muchas veces necesita el acompañamiento de la inmobiliaria para tomar esa decisión. Sí, en eso sí creo que juegan un papel muy importante las inmobiliarias. Pero una golondrina no hace verano, una inmobiliaria, y aunque el mercado tiende a ajustarse por sí mismo, en realidad, pero sí se queda todavía un rezago, puede quedarse un rezago de especulación, con una expectativa, como bien lo dices, muy alta. ¿Qué mecanismos ves en las inmobiliarias, la asociatividad, y qué asociaciones hay mediante las cuales se pueda comunicar y tal vez empezar a ajustar esos valores de mercado y estabilizar esas condiciones de mercado? Mejor dicho, que realmente la oferta esté ajustada a la expectativa de la demanda. Bueno, frente a ese tema, yo creo que una de las estrategias más principales es el tema de la comparación de mercado, y que pues hay que seguir, acuérdese que en Ley 820 del 2003, que es la ley de vivienda, nosotros como inmobiliarios ni ningún propietario puede arrendar su inmueble por encima del 2% del avalúo catastral. ¿Qué nos ha pasado a nosotros como inmobiliarios? Que muchas veces nos traen un inmueble en el poblado donde miramos el valor catastral es un inmueble que lleva sus años y que de pronto no ha sido actualizado, y cuando ve la expectativa, simplemente con el predial podemos decirle, no, es que usted no le puede subir más del 2% del valor del avalúo catastral porque eso dice la norma. Los inmobiliarios hacemos eso, pero en la calle pues obviamente la dinámica es otra. Entonces, frente a ese tema, yo creo que es hacer un tema muy personalizado con el propietario frente al tema de la expectativa, y que ya estamos viendo que algunos inmuebles no rotan con la habitualidad con la que deberían rotar. Entonces, cuando el propietario percibe que lleva un mes, 2 meses, 3 meses y no arrienda, pues debe haber una razón, y tratamos de que pues el paso del tiempo también le dé razón a algunos propietarios que le digan es que está demasiado caro, porque pues de todas maneras yo puedo ofertar mi inmueble a un valor que yo tenga mi expectativa, pero si el valor de mercado no lo percibe así y el cliente no lo percibe así, va a ser mucho más difícil llenar esa ocupación. Entonces, frente a ese tema, en barrios como Laureles y Poblado está ocurriendo eso. En otras zonas no se ve tanto, porque de todas maneras la dinámica sigue siendo esa, pero la actividad a nivel de estrategia inmobiliaria es la asesoría personalizada o la asesoría pues directamente de la inmobiliaria. En los inmuebles de uso comercial, ¿qué impacto ha tenido esto? ¿Ha beneficiado? ¿Hay una dinámica interesante en el comercio y el comercio está dispuesto a pagar unos cánones altos de arrendamiento? ¿O por el contrario, en estos sectores se ha visto el impacto y haya tal vez desocupación de locales comerciales? En materia de locales comerciales en la ciudad de Medellín, lo que hemos encontrado, porque yo hago parte del comité directivo de FENALCO, y en FENALCO tenemos un grupo de más de 250 inmobiliarias que constantemente nos estamos comunicando el tema de oferta y demanda, y vemos que los locales comerciales están pasando como por una época no de alta circulación, está más bien detenida un poco porque pues los datos macroeconómicos del país no son muy atractivos, y a la gente cada vez le da más temor emprender con un tema de una carga de un canon de arrendamiento, a menos que sea una empresa ya constituida. Entonces lo que estamos encontrando muchas veces es que hay una alta rotación en materia de locales comerciales, y las zonas parrilla, que es lo que nos llamamos zonas calientes de la ciudad, que es donde hay mucho flujo de personas, están en unos niveles muy altos que no es para todo el mundo. Entonces ahí lo que nosotros estamos buscando es tratar de hacer que grandes marcas se sumen a esos espacios comerciales, y que las personas que lo alquilen realmente tengan pues como un músculo financiero interesante para poder soportar esos niveles de cánones de arrendamiento. Porque es complejo, el tema es desafiante en este momento, yo creo que para todos los empresarios, no solamente para los de los locales. En general todos estamos con reforma tributaria, reforma laboral a bordo, no hay que hablar de política, pero estos temas impactan inherentemente en el comportamiento del mercado. Sí, definitivamente generan muchísima incertidumbre, y sí estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Hablabas de que en ciertos sectores buscar grandes marcas seguramente te pueden servir como ancla, y alrededor puedan florecer, digamos, comercios más pequeños, emprendedores, pero también uno pues es muy fácilmente ver que para un emprendedor arrancar así sea en un local pequeño, con un canon muy alto, con una propuesta tal vez innovadora, pues es muy probable que en 3-4 meses ese emprendedor ya esté otra vez fuera y ese local esté desocupado, y la inmobiliaria y el arrendatario les quede un problema. Ha habido soluciones desde el punto de vista, como bien lo decías ahora, la ley 820 regula el contrato de arrendamiento para vivienda, pero el contrato de arrendamiento de uso comercial o de otros usos pues no está regulado, y ya es un contrato entre las partes donde se pueden pactar cláusulas específicas. Han cambiado las prácticas en el tipo de cláusulas, por decir algo, manejar periodos de gracia, un incremento paulatino del arrendamiento hasta llegar a unos topes. ¿Qué estrategias se pueden implementar para permitirle a un emprendedor poder sacar adelante una iniciativa, un emprendimiento
bajo un escenario de un mercado tenso y que de todas maneras hay una presión sobre los arrendamientos de locales también, por una expectativa similar, porque la lógica de un propietario es, venga, si los apartamentos están caros, viene mucha gente, esto debe estar igual de caro, pero tal vez genera un efecto contrario por el precio de los locales. A mí me encantan los locales, yo soy fan de los locales y las inversiones, todo el que pueda comprar un local, compre, lo que es muy buen negocio, siempre y cuando esté pues en una zona interesante. Bueno, ya tendremos otras, habría que hacer un podcast sobre inversiones inmobiliarias para eso, pero la renta sí es muy interesante, la verdad a mí me encanta y casi todo buen inversionista tiene entre su portafolio locales comerciales. Entonces, ahí la dinámica tiene que volverse atractiva para el emprendedor. Nosotros inclusive con los IPCs pasados, que estamos hablando de IPCs del 10, 11, 12%, para un comerciante era complicado. Inclusive tuvimos en algunos momentos propietarios que tuvieron que de pronto en zonas como Guatapé, porque yo manejo el oriente antioqueño, en zonas como Guatapé y Río Negro, que las ventas estuvieron tan difíciles a inicios de este año. Tuvimos casos en los que el propietario prefirió de pronto incrementar poco o no incrementar con el fin de que se pudiera prevalecer la relación a largo plazo. Porque lo que impacta en un local comercial sí es la vacancia. La vacancia en un local comercial sí es muy, muy dura porque los locales van cogiendo como fama de que ahí poner un negocio todo el mundo se quiebra o todo el mundo. Entonces esa dinámica empieza a generar los costos son más, servicios, administraciones. Entonces lo que nosotros sugerimos es hacer arrendamientos escalonados, periodos de gracia suaves para que el emprendedor pueda iniciar, y que si el incremento durante el año ha sido un año duro, pues normalmente el que tiene inversiones en locales comerciales entiende también mucho el mercado y se ayuda. ¿Cómo podrías proponerme, si yo fuera a alquilar un local pequeño, soy un emprendedor, quiero poner un café, un bar, cómo podría sugerir un contrato que le sirviera a las partes, pero que me permitiera empezar a darle la dinámica a mi negocio sin una carga tan alta? Lo primero es como tener muy claro que mínimo debe ser un contrato donde a mí me permitan hacer una renta por un año, ¿cierto? El tema de las adecuaciones, tenerlas establecidas mucho desde el inicio del contrato, ser muy claro qué tipo de adecuaciones van a realizar, y muchas veces yo recomiendo pactar un canon global. Por decir cualquier cosa, si el inmueble vale 5 millones, en lugar de rebajarle a 4 millones, es que el contrato quede sobre 5 millones y hacer unas condonaciones durante X número de meses para que al propietario también le sea atractivo. Si el día de mañana va a vender su local comercial, pues que en el contrato él pueda demostrar que el contrato está sobre 5 millones de pesos en el caso que estoy poniendo, y que se haga una cláusula especial donde durante los 6 primeros meses el canon va a ser de 3 millones y medio, por decir cualquier cosa, pero que la base de fijación del contrato sea sobre 5 millones de pesos. Es una estrategia que resulta atractiva para el arrendatario, pero para el propietario también resulta atractivo. En un año, cuando la renovación se haga, si se pactó, la base va a ser sobre 5. ¿Cierto? Y sobre ese, exacto, que ya podemos decir que hay un año pues de ajuste para que la persona pueda de pronto estabilizar su negocio. Y siempre sugerimos, en la inmobiliaria nosotros damos días de gracia para que la persona pueda hacer las adecuaciones, que más o menos lo que se estila. Yo creo que de 10 a 15 días es un plazo suficiente, a menos que sea una infraestructura muy grande que necesites un mes. Nosotros hemos tenido contratos donde hay temas de panadería, comidas que requieren un tema eléctrico muy demorado, entonces ahí hemos convencido al propietario de que de pronto condone así sea un mes, pero es una renta de 3 años, 4 años, entonces es como que cuando miras el global, finalmente es más ganador tener el arrendatario ahí. Perfecto, eso creo que son buenas propuestas para darle solución y permitirle a los emprendedores empezar a ajustar su negocio, pero también al arrendador o al propietario mejor, tener un buen inquilino en el largo plazo. Ahora, ¿cómo ves y cómo ha sido el proceso de ustedes? Porque ustedes igual han tenido un proceso de cambio, un proceso de crecimiento importante, de consolidación del negocio. La tecnología, la ayuda de herramientas tecnológicas, ¿cómo los ha apoyado en este crecimiento, en este cambio? Y cómo han afrontado también estos retos con ayuda de herramientas tecnológicas. ¿De qué manera se pueden apoyar en esas herramientas para afrontar el reto y para crecer en este mercado complejo, con las complejidades de las que estamos hablando ahora? Pues mira, Javier, o sea, Fianli llegó a mi vida, a la vida de Inmobiliaria Light Group, en un tema de pandemia. Cuando iniciamos nosotros no teníamos afianzamientos, realmente la inmobiliaria nació a raíz de que somos 2 socios, que somos 2 abogados, y empezamos haciendo derecho laboral. Administramos el talento humano de muchas empresas y esos clientes nos empezaron a entregar inmuebles. La confianza, esto es de confianza, estos son negocios de confianza. Venía a administrarme y empezamos a administrar, y fue creciendo hasta que llegamos a un punto en que tuvimos que separar las 2 empresas. Entonces hay una empresa de seguridad social y separamos la inmobiliaria.
Cuando empezó pandemia vimos una necesidad latente del tema digital, creo que a todos nos ocurrió lo mismo, y más en un tema tan tradicional como es el inmobiliario de Medellín todavía sigue siendo muy tradicional, y llegó Feanly y el tema de firma digital como a ocupar ese espacio para nosotros facilitar los negocios. Yo fui abogada de otras aseguradoras y me tocó ver pues de primera mano los chicharrones, como decimos aquí en Medellín, que uno se enfrenta frente al tema de los arrendatarios. Y yo siempre critiqué, no voy a hablar de nombres propios, el hecho de que tú para tomar un arriendo de $1.000.000 te pidan más cosas que para sacar una moto que vale 10. O sea, yo siempre dije, ¿por qué? O sea, no puede ser así. No puede ser que para el arrendatario sea tan difícil arrendar un apartamento y que pidan un montón de cosas y requisitos. Y empecé a tocar puertas. Cuando llegó la propuesta de Feanly dije, esto es interesante. Esto debería ser lo común, no la excepción. La excepción es que si yo voy a alquilar un apartamento, sea fácil para mí alquilar un apartamento. Entonces, a partir de ahí empezamos con el tema de la digitalización y ha sido pues muy ganador. Nosotros hemos logrado reducir en más de un 50% los tiempos de respuesta en cuanto al tema de un inmueble, donde competimos en el mercado con otras inmobiliarias que usan otro tipo de procesos para hacer solicitudes de arrendamiento, donde se te demoran 15 días y a los 15 días o a los 8 días te dicen tiene que cambiar de deudor, y uno dice, pero oh Dios, pasó 10 días y el inmueble ya con otras 5 inmobiliarias y el inmueble ya lo arrendó otra inmobiliaria. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de mi proceso, ¿cierto? Entonces, en Río Negro, por ejemplo, somos muy competitivos o somos muy eficientes porque mientras otra inmobiliaria te da respuesta en 3, 4, 5 días, llene la solicitud todavía en papel, todavía en Río Negro todavía es un pueblo pequeño relativamente, ya la gente todavía que la fotocopia de la cédula, que los extractos financieros, que el codedor, que el certificado de tradición y libertad, ya saque el certificado, bueno, una cantidad de cosas, y yo decirle, vea, este link en 5 minutos yo sé, hemos tenido días donde el arrendatario paga el estudio y el mismo día por la tarde se está pasando. A ese nivel ha llegado la tecnología. Entonces la tecnología, la inteligencia artificial, para mí, llegó para quedarse. Si yo tuviera un robot que me hiciera eso, créeme que ya lo pagaría, pues. Porque creo que esa es la tendencia, no tenerle miedo a la tecnología. Creo que la tecnología nos ayuda a hacer mejor la vida de todas las personas y a eso hay que apuntar. Pues me alegra mucho que estés aprovechando Feanly como herramienta de esa manera, porque más allá de garantizar un pago de arrendamiento, de fondo lo que siempre buscamos y nuestra promesa de valor es eso, que logres ver un inmueble y entregarlo ese mismo día, dar una solución tan rápida y sobre todo es una solución interesante muy importante para mercados como este. De hecho, Feanly, pues estamos aquí porque Medellín es nuestro principal mercado, es donde hemos tenido más crecimiento. Y eso es lo que realmente me alegra mucho escucharlo, porque el que una inmobiliaria lo está haciendo y que lo vuelva un factor de competitividad, decirle aquí no le pedimos papeles y hoy ve el inmueble, ve el apartamento y hoy mismo se lo puede entregar, mientras que otros ven irse el inquilino y no saben si va a volver o no. Entonces sí nos alegra mucho eso y que les haya servido de esa manera. ¿De qué manera crees y qué retos debe afrontar la tecnología? ¿Qué esperarían ustedes poder también resolver en términos de conocimiento del mercado, en términos, por ejemplo, de acceso a data que les permita apoyarse para asesorar mejor al propietario? ¿Qué expectativas tendrían ustedes de herramientas tecnológicas? Puede ser Feanly, puede ser otras, que les aporten un poco más de conocimiento o un poco más de posibilidades para darle soluciones o transmitirle mayor conocimiento y mayor información a sus propietarios. Bueno, Javier, mira, qué bueno que lo preguntas porque yo siento que el mercado inmobiliario en Colombia en general trabaja muy desorganizadamente. Y la data en este mercado sí que es importante. Tenemos, por ejemplo, países, o aquí en La Lonja, a través de La Lonja hay un sistema de MLS donde tú puedes medir por cuánto se alquiló, por cuánto se vendió un apartamento. O sea, llegar a esos niveles, creo que a eso hay que apuntarle. Porque si el mercado es transparente para todos, los negocios fluyen de una mejor manera. Hay personas aquí a los que les interesa que el mercado sea desorganizado. Hay otras posiciones como la mía, donde digamos, entre más organizados estemos y nos apoyemos de la tecnología, podemos brindar una mejor asesoría y que el consumidor tome una decisión informada sobre su apartamento. Entonces, yo me sueño con una data clara sobre el mercado de arrendamientos en Medellín, por ejemplo. Una data clara sobre el mercado de valor de metro cuadrado. Si bien es cierto, hay algunos, por ejemplo, Finca Raíz lo hace muy bien. Finca Raíz a inicios de este año sacó un informe muy detallado sobre el valor de metro cuadrado en todas las ciudades, pero ese acceso está muy limitado a gerentes de inmobiliarias. A mí sí me gusta, pues en ese caso, estar al día y dateada con lo que se está viviendo,
Pero los inmobiliarios que manejamos rentas y ventas tenemos una data tan grande y esa data está desordenada, no está procesada y tenemos una información valiosa ahí que realmente todavía falta depurar bastante. Se están haciendo cosas, pero todavía falta mucho más para poder hacer un estudio de mercado eficiente. Para mí eso es un valor agregado importante que podríamos tener nosotros como inmobiliarios. Finalmente, tabular todo y hacer una data correcta de los niveles de desocupación y ocupación, en qué zona se desocupa más, en qué zona se ocupa más, cuál es el valor más estable en las zonas. Hay un fenómeno que a veces se puede ver, pero no se alcanza a determinar muchas veces las razones. Hay lugares donde hay mayor permanencia del inquilino, hay lugares donde tenemos mayor rotación del inquilino. Desde tu experiencia, precisamente por lo que acabas de decir, ¿qué factores encuentras determinantes para la permanencia o la maduración de estos contratos? Es decir, la permanencia, la renovación del contrato de arrendamiento y la permanencia del inquilino en el inmueble. Bueno, lo primero es mirar las zonas de renovación urbana. Los planes de ordenamiento territorial normalmente traen zonas de renovación urbana, que son aquellas zonas que, si bien es cierto ya no están consolidadas a nivel de urbanismo, tienden a crecer, pero todavía faltan alrededor de esas zonas ciertos procesos para que se desarrolle como se debería desarrollar en temas de dotacional, hospitales, escuelas, transporte público. Lo vemos en Río Negro. En Río Negro hay zonas donde el transporte público no llega y son unidades espectaculares, pero si tú no tienes carro o moto, te embalas. Que es una tendencia que el municipio de Río Negro ha tratado de quitar el tema de rutas y aumentar las rutas, pero mientras eso pasa, el inquilino está allá. Bueno, ¿y cómo me voy para mi casa? ¿Cómo estudio? ¿Cómo llevo a los niños al colegio? Entonces, eso afecta mucho la ocupación de un apartamento y la gente cree que entonces compra un apartamento sobre planos en una zona de renovación donde no llega nada y creen que ya el canon de arrendamiento va a ser de entrada X cantidad. No, hay que darle ajuste a la inversión mientras que se va poblando y se van haciendo esas dinámicas. Donde se van proveyendo servicios, donde se van dando dinámica de comercio y precisamente de suplir el transporte. Las condiciones de seguridad en Medellín, pues desde afuera se perciben que vienen mejorando. ¿Esto incidió en algún momento sobre el mercado inmobiliario? ¿Incide positivamente sobre algunos sectores? ¿Cómo se ha dado ese cambio que en los últimos meses desde afuera por lo menos se percibe que hay una mejora sustancial en la seguridad? Las zonas, en general la seguridad en Medellín es buena. Hay ciertas zonas en las que tengo unos apartamentos en ciertas zonas de la ciudad que fueron declaradas territorio rojo, que no se puede ir y si lo escrituras, bueno, hay un tema ahí de seguridad. Son excepcionales los casos, pero sí se presentan. Yo creo que eso es un tema de ahí la importancia del asesor. ¿Quién sabe eso? Nosotros que manejamos el mercado. Entonces, en zonas como Río Negro, por ejemplo, hay zonas que no son tan buenas, zonas más. Entonces, una persona viene de Río Negro, una persona viene de Medellín, que nunca ha estado y viene de Bogotá a mirar en Medellín, pues necesita una asesoría de un inmobiliario para poder saber qué zonas son atractivas. En general, en Medellín, las zonas son pues la seguridad es uno de los indicadores, yo creo que más claros de mejoramiento después de ciertas administraciones pasadas que dejaron un desastre. Pues voy a hablar del tema político, pero hay que decirlo. Entonces aquí se nota la diferencia cuando ya cambiamos a otra cosa. Ya como para ir concluyendo, señalas, Medellín sí ha marcado también la diferencia en que hay más formalización en las inmobiliarias, hay un número de inmobiliarias importante y también inmobiliarias con un tamaño importante. Y ahí subrayo yo lo que acabas de decir, y para resumir, pronto el asesor tiene conocimiento de mercado, te puede brindar una asesoría legal para ajustar de alguna manera condiciones de contrato en el mercado pues que no es regulado, para ajustar incluso precios porque conoce el mercado, incluso para orientarte en una inversión que a futuro pueda ser muy rentable si sabe adquirir en un sitio de buen desarrollo y promisorio. Creo que ha sido muy interesante, Natalia, esta conversación que deja temas y unos puntos importantes para los propietarios y para los clientes inmobiliarios de Medellín y de otras regiones, para nuestros aliados inmobiliarios. Y pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta conversación, Natalia, y ojalá pues sigan creciendo como están creciendo y sigan consolidando. Muchas gracias, a ustedes por la invitación. Yo quiero dejar este mensaje. Colombia es un país de arrendatarios, somos un país de arrendatarios. El negocio del arrendamiento no se va a acabar. Va a seguir y vamos a seguir creciendo porque cada vez hay más barreras para adquirir vivienda. Las políticas deben ayudar a que la oferta de vivienda crezca, pero mientras tanto, para los inversionistas hay una excelente oportunidad. Así que yo me siento muy emocionada cada vez que sube el IPC y cada vez porque muchas veces eso son oportunidades
para mejorar esa dinámica comercial y para que la gente tenga la posibilidad de tener también una mejor inversión. Desde el punto de vista del arrendatario, el arrendatario también tiene alternativas y ojalá que las políticas públicas permitan a esos arrendatarios volverse propietarios de sus inmuebles. Esa es pues como la dinámica, y la solicitud que le hacemos al gobierno es que deben haber más subsidios para que la gente también pueda acceder a la vivienda. Muchas gracias, Javier. No, y muchas gracias por el mensaje que dejas. Yo lo comparto y comparto un dato que reafirma lo que dices. Cuando nosotros empezamos Fianli, Colombia ya en ese momento era el país de América Latina con mayor proporción de familias en arrendamiento. Teníamos el 34% de los hogares colombianos estaban en arrendamiento. Esa proporción hoy, dicen los estudios y los datos que hay, hablan del 40-41% de las familias en arrendamiento. Entonces esa proporción, antes que bajar, se aumentó. Estábamos en esa época, el mercado era de 5,5 millones de contratos de arrendamiento en el país, y hoy estamos hablando de más de 6 millones de contratos de arrendamiento en el país. Entonces, el enfocarse en arrendamientos es un buen negocio. Cubrir los riesgos y ampliar el conocimiento en el arrendamiento es muy importante, y ahí Fianli está para cubrir y apoyar en esa parte. Pero también la inversión inmobiliaria con fines de arrendamiento, bien lo acabas de decir, es un buen negocio si estamos bien asesorados para invertir donde debemos invertir y arrendar dentro de las condiciones legales de mercado. Entonces, sí, esto hay que verlo como una oportunidad, y también hay que leer que las dinámicas del mercado están cambiando mucho y la tendencia del arrendamiento, antes que bajar, tiende a fortalecerse, porque esas dinámicas precisamente estimulan o promueven el arrendamiento. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa es la dinámica, y ahí tenemos que trabajar todos por hacer mucho más fácil arrendar, por dinamizar este mercado y hacerlo también mucho más seguro para todos los que participan, para el inquilino, para el arrendador, para los propietarios que están involucrados en el proceso.